También, muy relevante, me parece que ya en el contexto de la ley antiterrorista, ¿cierto? Ya no era estrategia, sino que la ley antiterrorista, poder avanzar sustantivamente en esto. El gobierno presentó un proyecto de ley el año 2023, pero siento que el año 2023 me parece un año a destacar en ese sentido, donde se estaba quitando todos los problemas ideológicos. Y ese proyecto está, junto con otros proyectos, está avanzando en esta materia, pero sí está estancado. O sea, no es una propiedad, por ejemplo, solo para un ejemplo de la falta de prioridad. El año 2023, el 14 de marzo del año 2023, se hizo un fast track legislativo en materia de seguridad, 31 proyectos priorizados para efectos de solucionar el problema de esta materia de seguridad. La verdad es que la ley antiterrorista no es algo que esté dentro de esos proyectos priorizados. Entonces, gente que evidentemente no pretende ideológicamente que ese proyecto salga, retarda, demora, ¿cierto? Y hace que evidentemente esto termine siendo o volviendo en el suelo justo. El primer proyecto antiterrorista presentado en su momento del año 2014, que lo presentó en su minuto los senadores Alberto Espina, Andrea Araman, José García Romero, y se fusionó con un proyecto de la presidencia 2014. Y todavía no hay un proyecto de ley terrorista que haya traspasado lo que dice relación con el primer trámite constitucional. Entonces, evidentemente hay una, y eso no es por falta de idea, sino que obviamente se traba ideológicamente y se impide que se saquen los proyectos que se necesitan. Recordemos la usurpación. La usurpación es, si ustedes leen el mismo libro que se encarga de la CAM, ustedes ven cuáles son las formas que la realiza su estrategia política militar, así lo dice, estrategia política militar. Y dice que es a través de 3 métodos, ¿cierto? El primero es la usurpación. ¿Y por qué la usurpación? Porque hasta hace muy poco la usurpación tenía una pena de multa. Es decir, si era una usurpación no violenta, entre 6 a 10 UTM, una usurpación violenta entre 11 a 20 UTM. Y la usurpación era la base del control territorial, porque si no se podía detener en bajo ningún aspecto, porque la usurpación era parte basal, y por eso que en la macrozona sur las usurpaciones están a la orden del día, ¿cierto? O hasta hace muy poco están a la orden del día, porque no se podía bajo ningún aspecto detener, ¿cierto? El desarrollo era algo discutido desde el punto de vista jurisdiccional. Y después, no solo eso, sino que viene lo que se llama las acciones de autodefensa. Es decir, cuando tiene control territorial y Carabineros va, por alguna razón judicial o no, a desalojarse, ejercen el poderío de la arma, ¿cierto? Y como tercer elemento, para ampliar su campo de acción, están los atentados. Entonces van revisando y van desestabilizando lo que está ocurriendo en cada uno de los lugares. Y en ese sentido, evidentemente, el avance de la ley terrorista con un tipo penal más definido, ¿cierto? Con lo que se denomina técnicas especiales de investigación, con agentes encubiertos, con informantes, ¿cierto? O agentes reveladores, es esencial de esta perspectiva. Y no solo esto, sino que la prevención. La prevención en esto me parece que es importante, porque si el Estado solo pone el foco en perseguir, vamos a llegar sin problema, sino que en esto se tiene que necesariamente prevenir, y esa prevención tiene que ser integral. Un quinto elemento que ya lo señalé, pero me parece que es muy relevante, que es la perspectiva internacional. Y la perspectiva internacional, yo lo digo, a veces también me da vergüenza ajena, porque los argentinos están más preocupados de lo que está pasando en Chile que los chilenos. La presidenta la vicepresidenta argentina, Victoria Villarroel, su primera entrevista que dio a CNN, en ciertos medios en Chile, lo primero que dice, bueno, obviamente dice, miren, nosotros somos países hermanos, tenemos que trabajar y construir en conjunto. Pero lo primero que dice acto seguido después de eso es que a ella le pregunta lo que está pasando en la Araucanía, textualmente, ¿cierto? Porque lo que está pasando en la Araucanía se desborda en el sur de Argentina, y por lo tanto su prioridad. Hace una semana conversaba con el fiscal
Tejerez del sur de Argentina, donde estaba precisamente y propuso una alianza binacional contra el terrorismo. Es decir, Argentina está proponiéndose una serie de actos para efecto de poder abordar integralmente, porque Argentina, ¿qué le pasa? Argentina no tiene la violencia del terrorismo tal cual de lo que está ocurriendo en la parte sur, pero Argentina ve que hay una vinculación directa, por ejemplo, entre la coordinadora de Mayeco y la resistencia sindical en el sur de Argentina, donde se traspasó la ideología, se traspasó la forma de operar y por lo tanto supongo operando. Y en ese contexto, lo que no quieren es que el sur de Argentina se transforme en el sur de Chile, ¿cierto? Y en esa perspectiva, evidentemente, el trabajo conjunto, tanto del Estado de Chile como del Estado argentino, contra el terrorismo, me parece que es fundamental en esa línea. Hay un informe, también lo pueden ver, de Argentina, del Ministerio de Seguridad de Argentina. En ese minuto era ministra, la ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich, en donde 200 hojas detallan con lujo de detalle la resistencia central mapuche y su vínculo con la coordinadora de Araucanía. Yo he visto un informe oficial publicado de la coordinadora de Araucanía con Chile. En Argentina van a ver todos los vínculos, en donde el cabecilla hoy día el proyecto está profundamente relacionado con la residencia central mapuche. Por lo tanto, hay una realidad, ¿cierto? Y esta realidad, lamentablemente, se está ampliando, ¿cierto? Ya no solo son ciertos lugares de la Mapuche, sino que, por ejemplo, la Araucanía, la región comuna de la Araucanía han sufrido hechos de violencia. El cono sur de Arauco completo se está extendiendo a la provincia de Biobío. La región de los ríos también está sufriendo los hechos de violencia, la región de los lagos también está sufriendo los hechos de violencia. El año 2022 la violencia se amplió a Ñuble y también a la región de O'Higgins. Es decir, en O'Higgins tuvimos un atentado de la orgánica Huaychano Camacu. Y entonces, desde esa perspectiva, evidentemente, el Estado no puede ceder ante el terrorismo, ante el narcotráfico, ante el crimen organizado, sino que tiene que actuar, ¿sí? Y actuar imponiéndose con el Estado de Derecho, con todo lo que significa el Estado de Derecho, de manera tal, ¿cierto?, de resguardar los dos valores esenciales de nuestro Estado de Derecho, que es la democracia y los derechos fundamentales. Así que desde esa perspectiva, el libro aborda completamente y profundiza cada uno de esos detalles, ¿cierto?, con un material que obviamente es inédito desde esa perspectiva y que le da una perspectiva como no se había dado antes, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en la zona sur, con un diagnóstico súper claro, pero también con una perspectiva de solución. Es decir, no es algo que no tenga solución, sino que al revés, sí tiene solución y se dan los contornos para poder encontrar ese camino, esa solución que evidentemente traspasa un gobierno de turno, o sea, que pretenda hacer o ver que en 2 años más no va a estar solucionado. La verdad que no entiende lo que está ocurriendo, porque en la base, en la esencia, ¿cierto?, hay una ideología, hay un problema de naturaleza política y eso es lo que se tiene que incorporar para poder buscar las soluciones. Y ahí están los caminos y es de esperar, ¿cierto?, que el Estado en su conjunto, no solo el gobierno del presidente Boric, sino que el Estado en su conjunto pueda alinearse, ¿cierto?, a una unidad de acción y que de una vez por todas se defienda la soberanía del país, y no solo la soberanía, sino que los derechos fundamentales de las familias mapuches, la gran mayoría muy vulnerable, que día a día son afectadas ellos y sus familias.